Que no sé la razón, tal vez Lo que pasa es que están dedicados a la actividad de los niños. Bueno, está bien. Pero bueno, están llegando, están llegando. Ahora, a lo que no han recibido premios, no sé cómo hacemos, porque hay 4 niños. ¿Hay alguien de los que ha llegado a la quecha? Bueno, ahí que bueno, me estamos corrigiendo, todo el rato bien. Los culturales que yo no pronunciaba, mal pronunciado. Bueno, vamos a comenzar con la clase porque ya está hora, ¿no? Hemos ya hablado sobre el tema general, sobre la conmoción andina, ¿no? Y entonces ahora vamos a terminar, vamos a hablar del diario también, vamos a terminar con la organización social de acuerdo a la conmoción andina. O sea, sí, somos creyentes de una conmoción andina y tenemos una manera de pensar, ver el mundo y ver el universo. Lo lógico es que nos organicemos de acuerdo a esa manera de pensar. Entonces quiere decir que el Tahuantinsuyo suyo estaba organizado de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿no? Uno de nuestros pensamientos, ¿no? Base, uno de los pilares, es el colectivismo, ¿cierto? Entonces nosotros nos organizamos en forma colectiva y el Tahuantinsuyo se organizó en forma colectiva. Aquí hay una discrepancia, yo pues fui bastante harina de Egipto Royal, ¿no? Pero bueno, también tenemos discrepancias, ¿no? Para mí sí habían dos clases sociales bastante definidas en el encargo. Una que era la nobleza, que eran las panacas, o sea, los nobles estaban agrupados en panacas. Y el pueblo estaba agrupado por familia, y cada familia poseía un año, y ese año estaba organizado como jefatura un curaca, ¿no? Pero sí había una capa social que era la élite, que era panaca, y una capa maraja, que era el pueblo en general, ¿no? O sea, para mí sí había dos clases sociales, pero no dentro de las relaciones marxistas. Tal vez ahí está la diferencia, ¿no? Virgilio hace un análisis de las relaciones marxistas y efectivamente, al no haber propiedad privada, no hay el dominio sobre los medios de producción, ¿no es cierto? Porque más o menos sabe marxismo, se lo dice que hay una propiedad privada y hay un señor burgués grandote que es el propietario de los medios de producción. Y el trabajador, el obrero, es de la fuerza de trabajo, ¿no? Y manda el propietario de los medios de producción, que es el que tiene el capital, ¿no? Y bueno, en esos términos, por supuesto que no eran las clases sociales, porque nosotros no nos movíamos a un nivel marxista, nos movíamos a otro nivel que era andino. Entonces hay que analizarnos como andinos. Y hay una capa social, que era la panaca, que ejercía la reciprocidad. ¿Qué significa eso? Que ellos, los incas, las élites, tenían que gobernar realmente para nosotros, para el pueblo, digamos, ¿no? Y no podía ser que, pues, el inca hacía lo que era su gana. Y el pueblo tenía que reconocer al inca como una autoridad. O sea, era, digamos, reciprocidad, un toma y daca. Tú me das, yo te doy. Por eso es que cuando se habla de imperio en el sentido de sátrapas, estamos mal. Porque el Inca, sí, imperio, y ellos sabían por qué era un imperio, ¿no? Pero no el imperio tradicional, no el imperio occidental, eso son otras cosas. El imperio occidental es distinto, ¿no? Entonces, sí, pues había dos capas sociales, pero con diferentes formas. Por eso creo que Virgilio, a quien yo respeté mucho, que trabajé en una época, ¿no? El Ministerio de Industrias, y yo creo que él analizó bajo los cánones marxistas. Y el marxismo es un método de análisis, sí, vale en muchos sentidos también, pero ahí creo que no es dable analizar, porque sí hay capas sociales, ¿no? No se juntaban, no se mezclaban, ahí está el drama de Bollante, ¿no? Que está clarísimo cómo era, ¿no? ¿No? Entonces, en realidad, eso hay que verlo, y ahí yo sí tengo a la personal, porque ayer alguien dijo eso, una discrepancia con Virgilio, ¿no? Ahora, podemos discrepar, eso no somos carneros que todos vamos diciendo, no, podemos discrepar, podemos, siempre y cuando haya un razonamiento en la discrepancia.
no se discrepa con adjetivos, se discrepa con razones. Las razones convencen, los adjetivos debilitan, ¿no? Y si esos adjetivos son insultativos, peor todavía, ¿no? Entonces, cuando no estamos de acuerdo, vemos razones, ¿no? Y en este caso, yo doy mi razón porque discrepo con Virgilio, ¿no? Que él hace un análisis de que es marxista, y en este caso yo creo que no es aplicable. Porque el marxismo, en algunas cosas sí es aplicable. Como un método de análisis en términos generales es bastante bueno, sirve, ¿no? Pero Marx es un hombre que vivió en otra sociedad, en otro momento, en otra situación, que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Y sus métodos, sus análisis, fueron hechos en función de eso. Fíjense, voy a decir algo que tal vez me llame la atención. En mis libros yo hago un análisis marxista, bastante, ¿no? Yo utilizo mucho marxismo para el análisis, ¿no? Pero una reflexión, pero bueno. Y en este análisis de que no había clases sociales, yo pienso que sí había clases sociales, ¿no? Ustedes pensarán, mejor les parezca. Ahora digo, ¿por qué? Porque había una élite que formaba las panacas, ellos estaban por encima, ¿no? Porque, ahora vamos a ver, dentro de este colectivismo también estaba dado el reparto de tierras. Había las tierras de la élite, ¿no? Entonces, esas tierras de la élite, las tierras del Inca, no es por lo que nos dice la historia oficial, ¿no? Que el Inca era un mago macioso y que tenía a la gente ahí trabajando para él, no. Pero las tierras del Inca sí eran trabajadas por la población. Se pagaban tributos, ¿no? En la época radical. Entonces, una forma de pagar tributos era trabajar en esas tierras, que no solo era para la nobleza, eran tierras cuyos productos también se almacenaban para épocas de dificultades, ¿no? Entonces, eran esas tierras del Inca, ¿no? Las tierras del sol, eran tierras, ¿no? Interesantes, buenas, que se trabajaban también, y no solamente era para la casta, digamos, sacerdotal, ¿no? Eran tierras que servían para las viudas que no podían trabajar, para los minusválidos que no podían trabajar, y también una parte iban a los almacenes. Después vamos a hablar de los almacenes o tambos, ¿no? Y después había también las tierras de los ayllus, que eran las tierras del pueblo, de la gente que tenía su tierra, que trabajaban. O lo que no había era propiedad privada. Eso está clarísimo. Propiedad privada no había. Eso coincide con Rey, es cierto, no hubo propiedad privada, ¿no? Pero era otra forma de administrar. Ellos, bueno, al señor Maciel tenía su topo de tierra. Iba a tener, cuando era muy niño, los padres lo administrarían, ¿no? Pero cuando ya era un adulto, él administraba. Pero cuando moría, sus hijos no le daban eso. Porque sus hijos al nacer también tenían su topo. Entonces, eso, su tierra, volvía, si era de la comunidad, si era del Estado, a seguir repartiendo a otros, ¿no? Entonces, este era un sistema colectivista, ¿no? Se pensaba siempre en el bien colectivo y se organizaba la gente en una forma colectiva. Y esa es una de las características, porque si yo tengo una revolución andina, tengo que organizar mi sociedad al estilo comunión andina. No hay otra forma. No voy a organizarla a nivel de Occidente, ¿no? Entonces ellos organizaron eso y les funcionó. ¿Por qué les funciona? Porque miren, del Icaria se dice mucho, ¿no? Los detractores los que hemos puesto en el Icaria, ¿no? Pero ninguno dice que la gente se moría de hambre. Ninguno. Nadie ha dicho que la gente se moría de hambre. El Inca malvado, explotador, los obligaba, habían esclavos, muchas cosas dicen. Pero nadie dice la gente se moría de hambre en el Icaria. ¿Por qué? Porque era un Estado, desde las características de la Revolución Nacional y la colectividad, era previsor. O sea, era un Estado, yo he dicho que una parte de los productos de la tierra iban a los almacenes llamados tambos. Es decir, en el Capajñán, que eran los caminos que se hacían, había un sistema de tambos, había muchos sitios donde se almacenaba comida, donde se almacenaba instrumentos de labranza, instrumentos de diferentes trabajos artesanales y vestuario. Entonces, en épocas difíciles, porque en Icaria no se libró de peste, no se libró de lluvias, ¿no? De cosas de la naturaleza que les hacía pues, tener problemas. Entonces, el Icario, ¿qué hacía? Era previsión, sacaban esposos los productos que tenían los tambos. Y entonces la gente no sufría hambre, no sufría miseria, porque eso estaba coordinado.
Eso quiere decir que el vicario es un estado planificador. Acá inicialmente, cuando yo era joven y se hablaba de planificación, nos decían comunistas. Solo los comunistas hablan de planificación. La derecha no quería que se planificara nada, ¿no? Entonces era comunista. Y ahora se habla de planificación y de la necesidad de planificar, ¿no? Porque pero fíjense que ya los incas ya planificaban. O sea, ya había un Estado que planificaba, ¿no? Que como un Estado va aplicando su cosmovisión y va solucionando problemas de su población. Yo pregunto, miren, te voy a decir algo que si alguno de ustedes, yo soy tanto socialista también, pero yo viví en países socialistas, ¿no? Entonces, el socialismo, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en Cuba, muchas cosas muy buenas hacer, pero no logró satisfacer todas las necesidades de la población. En cambio, nosotros sí. Es decir, los andinos sí solucionamos el problema de la población, las necesidades básicas. Yo viví en Cuba, primero, y les quiero mucho. Y la educación es buenísima, y salud hay para todo, porque me falta el remedio. Y la casa sí hay un cuarto donde meterme, pero todo el mundo vivimos en un cuarto, ¿no? Porque no todo el mundo es así, pero hay eso, ¿no? O sea, hay precariedades. Todavía, tantos años tienen, más de 50 años me parece, y no han logrado solucionar problemas básicos de su población. Otros sí, que hay el bloqueo, que todo eso está bien. Hay que considerar también que están bloqueados, que no les dan cosas, ¿no? Que Estados Unidos quiere volverlos a invadir porque era su patio trasero. Prácticamente eran los casinos y, voy a decir, los prostíbulos, porque era verdad, era Cuba, ¿no? Eso ellos lo tenían para eso, a Cuba, ¿no? Entonces, claro, no han permitido, les ha enfurecido que Fidel se levante contra ellos, ¿no? Entonces, pero ellos tampoco han solucionado, totalmente no. En algo sí, pero no total. El capitalismo peor. Eso lo vivimos, ¿no es cierto? Los problemas no solucionados, no, pues no nos van a contar cuentos, ¿no? Que con este sistema se solucionan los problemas. Ya tenemos muchos años todos y sabemos todos los problemas que hay. Así que ni vale la pena mencionarlos. En cambio, en el Tahuantín suyo se solucionaron los problemas. Se nos ataca de muchas cosas, pero no de eso. Porque no pueden. Entonces, ese tenemos también que el Tahuantín suyo es un estado previsor, prevé que las cosas no sucedan. Me contaba una persona, era la doctora Chávez, no me acuerdo quién, creo que ella, ¿no? Que por qué Cabal no sufrió pues de las inundaciones, el niño, el no sé cuánto que tenemos, el niño, para niños, super niños, todas esas cosas, ¿no? Porque las casas no estaban a las orillas, estaban en las alturas, y entonces cuando había el mar, los ríos, se salía, ¿no? Pues no los llegaban a ellos, ¿no? Invadían posiblemente la parte de cultivo, las partes de agua, pero al poblador no le hacía daño, porque estaban a otro nivel. O sea, fíjense cómo hacían esto. Ahora, Machu Picchu, ¿dónde está? En las alturas, bueno. Entonces comencé a pensar, ¿por qué se fueron a las alturas? Pisa, y que conoce Cusco, también está para arriba, ¿no? Que esta Pisa, ¿no? Puebla, también está para arriba. Las cosas están para arriba, porque han estado previsores, ¿no? Entonces no iba donde iba a caer el Huayco, donde iba a desbordarse el río, no estábamos ahí. En cambio nosotros, como somos dueños, amos y señores de la naturaleza, le hemos dicho a mi naturaleza, no me importa, me pongo donde sea. Es el cauce del río, pero viene el río, la lluvia, dicen en Cusco, ¿no? Viene la lluvia, y no viene una torrentada que no tiene que salir corriendo, ¿no? Bueno, porque está la casa, ¿y por qué construimos ahí? Por negocio, pues. Porque alguien dijo, esta es mi propiedad y te la vende, construye casas, y viene el río y todos los santos se del río. Y la gente dice, yo pagué para estar acá. Entonces tengo que mover porque es lo único que tengo. Fíjate el concepto de propiedad privada. Y no importa, pero va a venir el río de nuevo. Sí, pues, pero ¿qué haré? No tengo otra cosa, ¿no? Y vuelve al mismo sitio. Porque está dentro de una cosmovisión occidental. Tal vez no se dé cuenta, pero lo está, ¿no? Entonces, nosotros, el encargo, la gente dónde vivía. Y aquí voy a decir que es algo que también se ha distorsionado.
aquí hay un ecosistema y se respetaba el ecosistema. Y como no estaba planificado, no podían pues saber cuántos millones de... No, sí creo, ¿no? 11 millones. Ahorita la televisión todavía no dice, ya no hay agua. Ya no hay agua, ya no hay. Efectivamente hay gente de 4 millones en la pandemia que no tienen agua, esa gente, ¿no? Entonces ya no hay agua. ¿En qué año no pasó eso? Porque había una medida de cuánto producíamos y con cuánto podemos alimentar a nuestra población. Entonces, si solo podemos alimentar a 10 en este lugar, ya nosotros tenemos que ir para allá, ¿no? Y allá se alimentan, ¿no? Y como este Estado, ¿no? Un Estado muy sabio, ¿no? Y entonces, después, no todo el mundo tiene que estar todo el día en un sitio. El tiempo no se mide por la hora que pasa. Los tiempos se miden por el tiempo de cosecha, por el tiempo de siembra. Fíjense cómo estamos unidos a la producción. No es el día, el otro día, bueno, sobre el calendario hay, uno dice que tiene una cantidad de años, otro calendario, eso no es el tema de ahora, ¿no? Pero lo que es el tema de ahora es que este Estado sabía guardar el ecosistema, ¿no? La tendencia a la tierra, la preocupación por la tierra, ¿no? Que da beneficio al ser humano y a sus animales. Entonces, si aquí no hay pastos, ¿cómo voy a llevar mis llamas? A la llama está para arriba, ¿no? Porque la oveja la traen los españoles. La paca, el guanaco, no sé por qué el guanaco siempre se cambia la expresión. Me encantan los guanacos. Pero siempre el guanaco es sinónimo a burro, ¿no? Entonces, ese es un guanaco, que decía antes, ¿no? Que es como un guanaco tan simpático como es. Pero lo tratan mal. Pero entonces, había que, y la gente podría vivir, digamos, no te quiero. Yo estaba ahí, pues, un día están acá, a los 5.000 metros, pero según la época, ellos pueden bajar. Y los territorios son verticales, ¿no? Más abajo que lo tienen también. Y otro cultivo. Ellos se dedicaban a los cultivos, a dar el bienestar a la población. Y para dar ese bienestar a la población, había que cultivar, cosechar de acuerdo al calendario. Por eso el año no comienza pues el 1 de enero. El año para nosotros comienza en el solsticio de invierno, cuando el sol está más alejado, ¿no? Porque eso va a marcar la cosecha, la siembra, ¿no? De los cuales vive un país totalmente agrario, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dentro de esa concepción hay la reciprocidad. Entonces, el Inca, la gente de las Panacas, se preocupaban de que hubieran, pongamos, los andenes. Los andenes que se han perdido esa práctica. Los andenes, bueno, casi todos saben lo que es un andén, ¿no es cierto? Son unas terrazas que llevan otro, ¿no? Pero cada espacio, ¿no? Era un centro de germoplasma. Es decir, se buscaban tierras de otros sitios y allí se sembraba para ver. Entonces, era productor de semillas para todos, ¿no? Y para eso servían los andenes. Esa práctica de los andenes mayormente se ha perdido y ahora si vamos a Rusia y ver un andén, bueno, pues es el majo, el choclo, ¿no? Para la mujer, el choclo, un maíz, ¿no? Es para choclo, ¿no? Otro un poquito de papa, ¿no? Según la altura. Pero ya dejó de ser un genoplan, ¿no? Pero fíjense que el Estado se preocupó de que hubieran semillas para repartir en todos lados. Esa es una de las grandes preocupaciones. Otro que conoce el Moral, que es un laboratorio, ¿no? Ahí se hacían experimentos, se probaba qué alimento funcionaba, cómo no funcionaba. Entonces había una concepción recíproca del Estado para el poblador, cosa que se ha perdido. Por eso yo les digo que el INCARIO se organizó de acuerdo a la cosmovisión andina y la relación con la naturaleza. Los caminos que ahora, en la época de Paniagua, se puso muy de moda el Capañán, ¿no? En la época de Paniagua era Cusqueña. Entonces el Capañán siempre existió. Pero bueno, le dio valor, hizo un proyecto especial de gobierno, que es el Capañán, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto comenzamos a ver los caminos. Y si vemos los caminos están
siempre pegados a los elementos de la naturaleza, van por la punta de los cerros, ¿no? Cuando uno camina en altura, nunca se le va a ocurrir caminar por el medio de los cerros, siempre uno camina por el borde, porque es un masaje más rápido, ¿no? Y porque está la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos hacen un camino que vaya por los elementos naturales, donde la gente puede tomar la energía también. En ese camino ponen los grandes depósitos, porque es un camino que unía todo el Cali. Y ese camino también estaban los llamados chasquis, ¿no? Que yo supongo, porque yo sí creo que tuvieron una escritura, que daban noticias, ¿no? Y se comunicaban con la escritura. Yo pienso que es imposible comunicar todo un país y organizarlo y estructurarlo de esa manera si no hay una escritura. Que la escritura no era rápida, no, ¿no? Verán, si han tenido los calor Siria como uniforme, porque nosotros no podemos tener tocado como el equipo. ¿Qué somos menos? No. Lo que pasa es que estos españoles no entendían nada. Entonces, cuando dicen a veces, claro que no ha sido choque, ¿no? Ha sido genocidio. Pero en realidad hay que pensar que esta gente nunca nos entendió. Esta gente vino aquí para enriquecerse. Por eso se decía, vale un Perú, ¿no? En España se decía, cuando uno tenía mucha plata, uy, vale un Perú, se decía, ¿no? O decían, se fue a hacer la América. Era otra cosa, ¿no? Así que venían a ser ricos, nada más. No les importó, no nos entendieron jamás. No nos entendieron, ni hicieron el menor esfuerzo. Hubo uno, Bartolomé de las Casas, que sí tenía un tanto por nosotros, ¿no? Eso también hay, y era un dominico. Y una de sus grandes peleas fue con otro dominico, que se llamaba Gil de Sepúlveda. Gil de Sepúlveda, ¿no? Este señor dominico decidió un día que nosotros éramos homúnculos, es decir, que éramos una especie extraña, que no éramos un animal, pero tampoco no éramos un humano. Entonces eran homúnculos. Y se comía carne de indio. Y establecieron una institución. Bueno, yo lo tengo en mi libro que ya lo regalé a alguien, pero claro. Ya, yo tengo ahí en la pintura, ¿no? En un diario no sé qué libro, no sé eso. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el perro eran los mastines, eran un perro chiquitito como nuestro, era un perrote, ¿no? Los perros comían carne humana y estaba permitido. O sea, carne nuestra no comían. Así como en la película vemos que se va a cazar la zorra, la liebre, ¿no? Los perros cabalgando, ¿no? Las cacerías en las películas de época, ¿no? Bueno, así igualito, nosotros que en vez de la liebre a nosotros que corremos para que no se atraparan. Y nos atrapábamos, ¿cierto? Y el perro nos comía. Y se daba carne de perro, carne de indio, le llamaban ellos, y se colgaba carne de indio para la venta, para que alimenten al mastín. Inclusive cuando había una batalla y nos liquidaban, entraban los perros a comernos, ¿no? Voy a decir algo que yo puse, me parece que lo ha ofendido. Y mira, no sé cómo te suena todo, pero eso porque es verdad. Yo lo viví. Y lo escribo. La Marina, en la época pues, de Sendero, ¿no? Yo no soy senderista, ¿no? Pero en la época de Sendero tuve ese trabajo para las Naciones Unidas, ¿no? Y me fui a filmar, arriba, en las alturas, la zona de Ayacucho, son alturas, ¿no? Todas las alturas. Y las señoras lloraban mucho, ¿no? Y entonces siempre me decían, y a las 5 de la tarde nos encerramos, porque los perros aullaban. Yo entendí el hecho más o menos y le digo a mi pareja, en mi conjunto, que yo decía aquí con mi esposo. Oye, yo fijo, ¿qué cosas dicen que a las 5 de la tarde lloran? Que las 5 a las 5 de la tarde. Y entonces yo me acuerdo del verso de García Lorca, ¿no? Era a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, un verso, ¿no? De español, me gusta mucho ese verso. Entonces le dije, ¿qué cosa pasa a las 5 de la tarde? A mí, tú te preguntas. Y claro, yo como he hecho hablar del nacimiento, pues entendía mejor como la gente que yo. Y me dice, mira, oye, me están contando una cosa espantosa. ¿Qué te cuentan? Que a las 5 de la tarde echan cadáveres, ¿no? De cadáveres de la gente de una comunidad y vienen y sueltan al perro. Y el perro se lo come. ¿Qué? Le dijo, ¿el perro se come? Sí, se come el cadáver.
Y entonces ellos no pueden salir, porque si salen, los acusan de terrucos. Y ellos están pensando que uno de ellos ha sido asesinado. Y lo están pensando. ¿Y quién suelta eso? La Marina. Es la Marina. Entonces yo me quedé realmente espantada y lo escribo uno de mis libros. Porque me pareció, y eso me lo digo gente de arriba, de altura. Yo no soy senderista, mi marido menos, y nosotros somos, se me quemó una casa por culpa de ellos, ¿no? Yo tengo cosas en contra de ellos, pero eso es una realidad, ¿no? Y esa gente no hace esto, ¿no? Porque es gente de campo. Por eso yo siempre dije que la película de la cineasta María Meyer es la mejor película de la violencia porque es la población que está en medio de dos fuerzas, ¿no? Y si va con uno, el otro la ataca. Si va con el otro, el uno la ataca. Y la población está en medio, ¿no? Y eso yo lo he vivido, esa experiencia la he vivido, por eso digo esto de los perros, ¿no? Y dije, bueno, cuando estuve escribiendo, años más tarde, y comencé a leer de la institución del perro, yo dije, esto no, yo tengo contra. Esto que no ha cambiado este país. El país no cambia, este país sigue igual. Estos son los nuevos encomenderos nuevos que vienen a gobernarnos, que están tan alejados del pueblo, que hacen las realidades, ¿no? Yo creo que hay forma de defenderse, pero es invierno. Entonces, esto es como ellos nos trataron. Y lo cuento porque hay formas que se mantienen, no nos damos cuenta, pero hay formas que se están manteniendo todavía, ¿no? Algunas maquilladas, pero la forma de los encomenderos se mantiene, ¿no? Y estos encomenderos pues acabaron con nosotros, que es lo que hay que entenderlo bien. Nos han dado una sociedad que no nos garantiza nada. Esta sociedad nos empobrece cada vez más. Esta sociedad se da el lujo de que hay gente que habla pues de que come un plato por 1.200 soles. ¿A qué anima? Yo me quedé helada, ¿no? 1.200 soles un plato de comida, madre mía, es una cachetada a la miseria de la pobreza. Y yo dije el día en una reunión, y si alguien le quema el restaurante bien quemado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una gente se está muriendo de hambre y su hijo está tuberculoso, anémico, ¿no? ¿Cómo es posible que haya otro que se siente a disfrutar de un plato de 1.200 soles? Es una barbaridad. No, es una barbaridad. Que el restaurante donde quedaba el mejor del mundo, será el mejor del mundo, ¿no? O no el mejor del mundo. Pero además lo dice, nos lo enrostra. 1.200 soles el que quiere venir al restaurante. 1.015 es el restaurante, ¿no? Esa es la sociedad que tenemos. Incluso se bota la basura. Se bota la basura la comida que sobra. También se bota la basura la comida que sobra, ¿no? Entonces, esa es la sociedad que nosotros estamos heredando. Es la sociedad contra la cual nosotros debemos insurgir. No creo otra cosa. Yo no creo que todos se van a volver movimientos de la noche a la mañana, van a dejar sus yates, van a dejar de hacer cruceros de $1.000, baratísimo, $1.000. El cumpleaños de la niña, los 15, lo celebré en un crucero y pagué $1.000 por persona, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? ¿Cómo podemos vivir en un país con esas desigualdades? Yo no digo que todos seamos iguales. Bueno, no, iguales exactos no. Y debemos ganar según nuestra capacidad, según nuestros trabajos, pero a todos se nos debe dar las mismas oportunidades. Todos tenemos que tener la misma oportunidad, o sea, en el partido, todos juntos. Ahora, habrá quien se esfuerce más, habrá quien se esfuerce menos. Bueno, pues el que se esfuerza más tendrá más cosas. El que se esfuerza menos tendrá menos cosas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque es una nueva sociedad la que estamos buscando. Y yo hablo de estas cosas porque la sociedad andina, ¿no? Y la cosmovisión andina nos puede dar normas, parámetros, ¿no? Que son muy importantes. No se trata de volver a la chaquitaria, ¿no? Y continuar con la chaquitaria, no puede. Hay que usar la técnica también se utiliza. La técnica se va a utilizar, bien utilizada, ¿no? El doctor sabrá muy bien de medicina. Y aquí teníamos medicinas, porque las extraíamos, ¿no? De los vegetales. Ahora resulta que un montón de vegetales están patentados, no son nuestros.
Y entonces no podemos, y nos vienen en pastillitas carísimas. Y hay pastillas tan caras que la gente se muere porque no tiene cómo, ¿no? Y no hay el gobierno que diga primero urgente y después ahora patente, ¿no? Entonces no hay, porque tenemos la propiedad privada muy metida en la cabeza, ¿no? Y tenemos esa forma de actuar. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que ver de una nueva sociedad, ¿no? El colectivismo. El hombre en el colectivismo, y esto, lo que están en Sierra saben muy bien. La prioridad para el hombre andino es la comunidad. El hombre es su localidad. Cuando usted le pregunta a un andino de dónde es, te dice, no te dice yo soy de Cusco, no. Yo soy de la provincia, del distrito de tal, de la provincia de Lares, su capital no sé cuánto, departamento Cusco. Inmediatamente todo, te da todo, ¿no? Inclusive cuando se presentaban en asambleas, rápido tira la mano y dice, fulano, José, como se llame, ¿no? De Coñipata, provincia de Pacapata, y ya, y Cusco. Y rapidito se da. Porque ellos se identifican con su comunidad, con la localidad, no con la familia, porque la familia es parte de la localidad. Inclusive acá en Lima vemos que hay fiestas, ¿no?, que se repiten, que son de clubes departamentales, por localidad. Los calqueños, yo hablo de Cusco porque es una de las cosas que más conozco, porque he vivido ahí mucho tiempo, ¿no? Los calqueños están ahí, los de la MAI están por allá, ¿no? Entonces ellos se organizan por localidad y ya se reconocen como familias de la comunidad. En cambio, en Occidente no se nos da ese nivel de colectivismo. Es mi familia y además no me importa. Y ahora antes era una familia extensa, ahora mi familia soy yo y mis 2 o 3 hijos. Ya no me importan los padres, los abuelos, los primos hermanos, hay muchos que ya empiezan a con su familia, ¿no? No solamente nosotros somos familia, los otros ya no son familia. Es decir, son características totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en nuestra localidad, también está nuestro apego a la tierra, ¿no? Entonces somos de esta tierra, nos sentimos identificados con ella, el sentido de identidad, que nos lo han hecho perder. Insisto en eso, es muy importante tener una identidad. Cuando tengamos una identidad real, no nos vamos a dejar mandonear, porque sabemos de dónde venimos, cómo somos y a dónde vamos, y qué es lo que queremos. Entonces, es muy importante ese sentido de identidad realmente, que lo hemos perdido mucho, ¿no? Por eso en una de las clases yo decía, pónganse como tarea ubicar de dónde vienen, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han salido, no? Cada uno, ¿no? Aquí pertenecen, y es una tarea simpática. Porque hay que reconocer que de repente la mamá era de Nahuaylas, el papá de Loreto, no sé. Entonces van buscando por dónde salió, de dónde, y más o menos se van ubicando. Y van explicando inclusive el ser, su manera de ser de cada uno, va a ir dando cuenta de quién es de estos orígenes, ¿no? En cambio, cuando no tenemos orígenes, nos vapuleamos. Están cada 5 años. Aparecen cada 5 años y nos cuentan el cuentito. Y después, nos reciben. Algunos siempre en un congreso, decir yo quiero hablar con mi congresista que es fulano de tal, de Tarapoto, de Lima, no sé. ¿Quién lo va a recibir? Pues no recibe a nadie. Bueno, si hay dinerillo de por medio, claro que nos abren las puertas, ¿no? Y rápido, ¿no? Porque hay negocio de business, ¿no? Y hay por emisiones. Entonces, ahí sí nos recibe. Pero un hijo de nadie, uno va y ¿qué te va a recibir? Y te dejan entrar por la puerta. Pero yo no tengo ese señor. Y ese señor viene y me dijo que me iba a dar esto, que me iba a dar otro, que me iba a ayudar, que me iba a sacar de la miseria, que me iba a dar agua, desagüe. Inclusive que no digo que ya no hay nadie que le sin agua. Eso no fue una de las propagandas que escuché. Todos tenemos agua. ¿Sí? ¿Tenemos agua? No, no tenemos. Y ahora nos amenazan que el próximo año el agua va a subir. Ya nos amenazan, nos pasamos ya esa factura nos están pasando, ¿no? Dice, el próximo año va a subir el agua. Ya dijeron, ¿no? Bueno, no sabemos, pero nosotros tenemos que seguir en pie de lucha, ¿no? Y estar preparados.
No sabemos cuándo va a ser porque no depende de nosotros, muchas cosas. Pero sí se requiere de lucha y estar preparados, ¿no? Preparados para el momento que tenemos que actuar, vamos a actuar. Por eso estamos capacitándonos, por eso estamos entendiendo, por eso estamos fraternizando entre nosotros. Porque es necesario que nos conozcamos, es necesario que sepamos quién es quién, de dónde apareció, de cómo apareció por aquí, si es verdad lo que nos está diciendo, o si es puro contazo, ¿no? Entonces hay que saber quién es quién puede entrar a una administración pública y llevarla bien. No se trata de que, porque mi amigo te voy a poner, no puede. Somos castillistas entonces, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, eso hay que prepararnos. Y ya preparados vamos a poder ir a un sitio y a otro, ¿no? Cuando estemos bien preparados y bien claros qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo quería fundamentar, ¿no? Bueno, la familia, el occidente, entonces la propiedad privada, la distribución, por ejemplo. Aquí hay otra característica que está, compatriota, ya. Hay otra característica nuestra, versus la propiedad privada. En Occidente le interesa la propiedad privada, pero a nosotros no nos interesa la propiedad privada. Nos interesa que la gente tenga las cosas. Entonces, en el Incario se establecieron un sistema de distribución. Eso es importante, porque digamos que el Tauro entra a la residencia y comienza a hacer cosas. Se van a tener encima. Y lo primero que van a hacer, es, no hay alimentos para que la gente por el estómago, por la pesca, ¿no? Entonces, lo primero, corta el alimento, uno cierra todos los supermercados, los mercados. Entonces, hay que tener claro la distribución. Y el Incario es una buena nota, para mirar, poner los ojos ahí. O sea, la distribución de los elementos básicos, de los alimentos, tiene que estar en manos nuestras. O sea, era el Tauro como nosotros. Nosotros, y la gente que lo pueda asesorar bien, que tenga especialidad en esto, para que haya una buena distribución de alimentos. Porque si no es lo primero, a todos los países le hacen eso. Le cortan lo primero, la comida, ¿no? Para que el estómago esté vacío, entonces la gente habla por el estómago. Pero de comer, me dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya, me bajo la cabeza para comer. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la agricultura y que haya, y también que se distribuya un sistema de distribución que llegue a la población. Eso tenemos que tener bien claro. Eso lo tenemos siempre. No sé, pero en cambio es una cosa que hay que mirar. No es cuando dicen, rica sátrape, no sé tanta cosa más. No, porque no quieren que sea un sistema con más o menos con la modernidad de ahora, pero un sistema como era, ¿no? Porque eso es lo mejor que ha habido. No ha habido otro sistema mejor. Yo creo que es lo mejor que hay para toda la población, ¿no? Entonces, ese sistema de distribución que hubo en el Incario, ese sistema tenemos basados en una agricultura productiva, ¿no? Hay que poner cosas modernas, ¿no? Inventar también, darle vueltas a la máquina, a la cabeza para inventar cosas, ¿no? Y ver cómo solucionamos con esto, con lo otro, ¿no? Dentro de la modernidad también. Pero eso en esencia es lo mismo, ¿no? Ha cambiado porque los tiempos cambian. Ahora tenemos tractores, ¿no? Tenemos una serie de cosas que antes no teníamos, aunque en determinados cerros el tractor no entra, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo vamos a solucionar los problemas de la distribución que en el Incario estaba resuelto, ¿no? Hay otra cosa. En el Incario hay un contrato social. Ustedes van a decir, ¿cómo que contrato social? ¿Hay una constitución? No, no se llama constitución, pero hay normas, y hay leyes, y hay una organización, y una estructura que ordenar y mandar. Pero solo, a diferencia del otro, esa estructura estaba para dar beneficio al pueblo y lograr una sociedad de bienestar. Yo estoy diciendo que todo el mundo, todos estaban reyos. Había, como siempre, unos que otros por ahí, ¿no? Pero en general, ¿no? Las mayorías, los colectivos, estaban bien, había un contrato social. Es decir, normas que se establecían para que la gente las siguiera. Posiciones y posturas anárquicas, yo no creo en ellas, lo digo sinceramente. Salgan como salgan, vamos por ahí gritando, no miren la marcha, ¿no? Comienzan una marcha con una cantidad y de repente,
se van por acá, se van por allá, porque a algún poquito se le ocurre. Y entonces, ¿qué han dado? ¿Muestras de tener fuerza? Pero también debilidad. Hay muchas muestras de debilidad en estas marchas. ¿Por qué? Porque no ha habido organización, porque no ha habido normas. Es decir, bueno, aquí estos son los dirigentes, o los nuevos dirigentes, ¿no? Están protegiendo los antiguos. Pero orden, ¿no? ¿Y cómo vamos? Solamente unidos vamos a ser fuertes, pero si nos dividimos somos nada, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con estas marchas, ¿no? ¿Y qué ha hecho la Dina? Se ha muerto de risa, se habrá divertido mirando la televisión, ¿no? Eso no es nada, ¿no? ¿Qué importa? Eso, cuántos loquitos desconsueltos, ¿no? Entonces, eso realmente es porque es la anarquía. La anarquía no sé, no creo en la anarquía, ¿no? Pero sí en un contrato social que sí había en cambio, ¿no? Había normas, había reglas de conducta, la reciprocidad era una regla de conducta, ¿no? El alineamiento eran reglas de conducta, la distribución eran reglas de conducta, el incorporar a los pueblos sin masacre, respetando su idioma, respetando sus costumbres, eran normas que utilizaba el cambio. Entonces, sí había contrato social. Tal vez estaría escrito, pero no lo sé, porque ahora hay gente que ha publicado normas, pero yo decía, a mí me parece que son muy cristianas. Entonces no creo que sean las normas de los ejecutivos. Personalmente pienso así, ¿no? Las he leído libros y me parece hay mucha religiosidad cristiana y en nuestro parece que no. Entonces, no sé, hay cosas muy extrañas, ¿no? No creo en eso. Pero eran otras las normas. Tal vez estaban escritas de alguna manera que se ha perdido los vestigios, ¿no? Es decir, el tocapus, los quipus se han perdido, se normaban las cosas. Pero yo creo que sí que esto estaba normado seguramente para que quede y dure en una escritura que nosotros desconocemos, ¿no? Y que los españoles se han encargado de destruirla. Y nuestra gente, mucha la debe haber ocultado. Entonces no está oculta, porque se encuentran algunos vestigios, algunas cosas se encuentran, ¿no? Entonces el contrato social que tenían, nosotros debemos tener un contrato social que ahora le llamamos constitución, pero que tiene que ser para que solucione nuestros problemas. No es una constitución para que la transnacional, la minera siga dando más, contratos de leyes que jamás van a liquidarse porque no le conviene a la transnacional y a un pequeño grupo de nacionales también que lucran en nivel de eso, ¿no? Y al final se llevan nuestros productos, se llevan lo nuestro y nosotros no quedamos en nada. Entonces, el contrato social que hay en el Calo, y todavía sigue existiendo, ¿no? Bueno, yo creo, en general, creo que esta es la tercera charla, y en términos generales me parece haber abarcado la conmoción andina desde el punto de muchos aspectos, e inclusive lo que he tratado es de traerla al presente, ¿no? Para que ustedes vean que no es algo obsoleto. Es decir, no hay que ser, no es calco ni copia de lo que fue, pero sí ver los fundamentos para aplicar los fundamentos de acuerdo a la modernidad y ponerlos y crear una sociedad de bienestar para todos. ¿Qué es lo que queremos en realidad? No estamos diciendo que todos vamos a ser igualitos, no estamos así. Pero sí que todos tengamos la misma oportunidad, que el partidor sea igual para todos, que los niños tengan comida, que no haya desnutrición, que no haya anemia, que haya por lo menos un mínimo para vivir en una casa digna, ¿no? Que los chicos puedan descansar realmente, que no estén todos metidos, papá, mamá, primos, parientes, todos en un cuarto, ¿no? Que no es correcto, ¿no? Entonces tenemos necesidad de construir una nueva sociedad para lograr el bienestar general. Es posible que al lograr ese bienestar general hay un grupo minoritario que ahora sufre de muchas cosas, no va a querer desprenderse de lo que tiene y entonces va a tratar de batallar para liquidarnos, ¿no? Pero nosotros debemos estar claros, conscientes, ¿no? Para seguir adelante y lograr pues vencer, ¿no? Y lograr lo que estamos para eso estamos acá, ¿no? Para llegar a una sociedad más justa, más digna para todos, con mucha identidad, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno.
Pilar, gracias. Muchas gracias por tu participación y por tu aporte a la formación de cuadros de Antauro, etnonacionalistas. Yo quería primero apuntalar respecto a la cosmovisión latina, y para esto voy a necesitar un plumoncito. No tengo un plumoncito por acá. A ver, ¿qué? Ya. ¿Hay plumón? A ver. Ahí acá, Fernando tiene. Estoy transmitiendo. Voy a ver si el micro para. ¿Todos me escuchan? Bien. Bueno, quiero apuntalar porque es importante saber que cuando vienen los españoles acá, ellos se encuentran en un sistema que, si bien es cierto, acaba de atravesar una guerra civil entre dos hermanos, Atahualpa y Atahualpa, y el Tahuatito ya estaba destrozado, y en ese destrozo que llega otra invasión extracontinental. Entonces, cuando el choque de civilizaciones, Cajamarca, y encuentran, a pesar que había un hecatombe, encuentran un sistema que funcionaba. Eso lo describe todos los cronistas, Garcilaso, Guambón. El sistema funcionaba, también lo dice José Carlos Mariátegui. Era un sistema eficiente. Cientos, miles de años de tanta práctica que se había vuelto eficiente, y los incas fueron los que resumieron todos y conjugaron todo eso. Entonces los españoles, simplemente cambiando al Inca, el sistema seguía funcionando. Y cuando ya se establece el virreinato, después de 40 años de guerras civiles y guerras en Vilcabamba, resistencias, etc., porque ese cuento que nos han dicho de que en medio minuto un pueblo de eunucos, de cobardes, se rindió ante 160 europeos y el imperio se cayó en un minuto, eso es parte para hacernos sentir mal, para complejarnos. Pero sabemos muy bien, porque hay una historia nativa, que está Juan José Vega, Raimundo Guillén y tantos otros que han descrito en las guerras de los Viracochas, Mancoíca, el Gran Rebelde, la gran resistencia incaica de 40 años. 40 años. Entonces, una vez que se establece ya el virreinato, ya con el primer virrey, y eso está escrito, todo ese territorio y población conquistada se divide en dos repúblicas: la República de Indios y la República de Españoles. Así fue. Entonces, había una República de Indios también. Entonces podemos hacer una pirámide, y acá sacaron a ley que se colocó el virrey. Entonces acá había una república de españoles, y acá estaba subordinada la República de Indios, ¿no? Entonces esto fue lo primero que se presentó. Ahora, y acá hay un tema de discusión. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, los incas quisieron unificar, y cuando llega la invasión, hay un indios contra indios, muchas etnias, muchas tribus vieron la oportunidad de emanciparse también. Eso lo narra la crónica, ¿no? Entonces, acá, ahora yo veo de que justamente en las rebeliones que han habido de las últimas, dicen: no, yo soy Aymara, yo soy Pocra, yo soy Chanca, yo soy Chimú, etc. Entonces yo pregunto, ese es el problema que tuvo el Tahuantinsuyo, indios contra indios. Ahora que nosotros somos etnonacionalistas y tenemos que unificar todo eso, nos conviene esa división étnica interna de la República de Indios. No. Entonces yo leí un comentario, no me acuerdo de quién, creo que de Pablo Macera, en Las Furias y las Penas. Hay que leer a Pablo Macera, como idea. Sus ideas son buenas. Entonces, él decía lo siguiente, que hasta ahora me quedo pensativo. Él decía que aún con toda la negatividad de la conquista, los españoles, sin darse cuenta, hicieron algo, digamos, acorde con nuestro propósito, que a todas estas etnias las unificaron en la desgracia. República de Indios. Claro, el término indio no dice nada, como dice Pilar,
pero era la república de los incaios. Nos unificó. Es decir, en la desgracia unificó a todas esas etnias bajo un término que era el cholo. Entonces, es una situación que nosotros tenemos en cuenta. Ahora, estos españoles no llegan solos, llegan cada uno con sus 3, 4 esclavos negros. Es más, en el primer enfrentamiento, que es en Cajamarca, hay 2 bajas españolas, hay un español herido y hay un esclavo muerto. Entonces, estos llegan con sus esclavos negros, entonces acá hay una franja negra, es los negros, la esclavitud negra, ¿no? Y ahí comienza un mestizaje entre estas 3 vertientes, blancos, negros y cobrizos. Y es un mestizaje que se va dando poco a poco. Y es un mestizaje también para la República de Indios, es un mestizaje que hasta conveniente, porque si tú te mestizabas, tenías un estatus superior. Es más, comienzan los cambios de apellidos. Ustedes cuando ven la guía telefónica, bueno, ya no existe la guía telefónica, pero cuando existiera la guía telefónica, ¿ustedes se acuerdan de la guía telefónica? Sí, era un mamoteto así que te metía un guiazo y te desmayaba. Te desmayaba. Bueno, tú veías la guía telefónica, porque eso fue parte de mi libro de Nacionalismo, Guerra y Globalidad, me hice traer una guía telefónica a Piedragorra, a mi celda. Y me puse a ver todos los apellidos, no de una alfabética. Entonces me di cuenta y con porcentaje, con mi calculadora prestada el Cholo Jacinto, que me prestó una calculadora, me puse a ver, y el Cholo Jacinto secretario, yo tuve secretario el Cholo Jacinto, revolucionario el Cholo Jacinto, de la lista del 10%. Entonces, llegamos a la conclusión, y está en mi libro, de que si uno ve la guía telefónica, se da cuenta que el 80% de los apellidos son hispanos. Ramírez, Humberto Ramírez, ¿no? En promoción, Fernando Gutierrez, ¿no? Carmen Huidobro, Pilar Roca, ¿no? Entonces así podemos seguir. Entonces uno ve y se da cuenta, caramba, que somos 80% hispanos, porque soy Pérez, soy Jiménez, soy español, como el mío Cid, ¿no? Me vinculo más al mío Cid que al prehistórico de Yaguaguá, prehistórico, ya el museo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y encima los apellidos son falsificados, ¿por qué? Porque los curas tenían justamente la conquista, el justificativo para la iglesia de la conquista era evangelizar, o sea, trastornarnos el cerebro. Y acá Pilar habló de Pinés de Sepúlveda y habló de Bartolomé de las Casas, 2 dominicos, igual que Luque, igual que Valverde, igual que Cipriano, dominicos. Entonces, estos 2 tenían 2 versiones, porque ese tipo de iglesia era el primer poder mundial, el papado era el primer poder mundial. Entonces, estos 2 sacerdotes dominicos, dirigentes mundiales, digamos, del cristianismo, tenían 2 posiciones contrarias respecto al Islam. No contrarias, parecidas. ¿Por qué digo esto? Porque Pinés de Sepúlveda, y acá Bartolomé de las Casas. ¿Qué decía Pinés de Sepúlveda? Como dice Pilar, que el indio, o sea, nosotros, no éramos humanos, no éramos hombres, ¿no? Éramos animales. Y el debate era si teníamos alma o no teníamos alma. Ese era el debate. Y por eso es un tipo de contra anticobrista, genocida puro. Pero Bartolomé de las Casas también estaba por ahí. No es que Bartolomé era un apóstol, venga, niños también, no. Bartolomé de las Casas primero era negrero, importaba negros en las Antillas. Para empezar era negrero, al 100%. Y 2, él sostenía que nosotros los indios éramos hombres, pero éramos subhumanos, sujetos a tutela del blanco. O sea, éramos como menores de edad, sujetos a tutela del blanco. Ese se Bartolomé de las Casas. O sea, uno es capitalista a patadas y el otro es capitalismo con rostro humano, como diríamos ahora, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta. Los dos son nefastos. Por eso es que reivindicar nuestra iglesia estamos estudiando. Entonces, comienza la falsificación de apellidos. ¿Por qué? Porque yo soy el encomendero español. El virrey me encomienda.
100.000 indios, 50.000 subhumanos, y yo tengo que evangelizar, y tengo que traer a mis curas, y estos curas bautizan y te ponen el apellido. Entonces, por eso es Guamán Poma de Ayala. Ayala es el español que lo bautizó a su papá o a él. Pues te bautizo, te pongo un nombre, te cambio el apellido. Entonces, este es como el caso de Mohamed Ali, Cassius Clay. Cassius Clay, cuando se niega a hacer servicio militar e ir a Vietnam, lo meten preso. Él se detiene y tiene una explicación brillante. Él dice: yo no tengo nada que hacer en el Asia para matar a nadie cuando los blancos me han esclavizado a mí y a mi pueblo. Es más, trajeron a mis tatarabuelos del África aterrados, encadenados, murieron la mitad en el Atlántico, fueron enfermos de tiburones y llegaron al puerto de Boston traumatizados. ¿Cómo los vendían? Al hijito lo vendían por allá, la mamá negra traumada por allá. Es un espantoso tratamiento. Entonces Clay dice: Clay no es mi apellido, Clay es el apellido del gringo Clay que compró a mi tatarabuelo en el muelle de Boston. Mi apellido ha debido ser un Culum, Macumba, etc. Pero no Clay, yo soy cualquier cosa menos Cassius Clay. Soy cualquier cosa menos Cassius Clay. Hasta me han robado mi historia y mi memoria. Entonces yo prefiero llamarme con el nombre que yo he elegido. Y me hago musulmán y me llamo Mohamed Ali. ¿Por qué Ali? Porque Alá no tiene color, no puede ser representado. En cambio, Cristo es blanco y tiene una barba como Francisco Pizarro, como Hernán Cortés. Póngale al Cristo blanco, sáquelo de la cruz, póngale jota, póngale armadura, póngale yelmo. Es Pizarro, es Almagro, barbón como el Che Guevara. Al Che Guevara póngale jotas y Pizarro. Eso es algo que nosotros observamos. Porque tanto Guevara como de la Puente Uceda no sabían quechua y pensaban hacer una revolución con la idea. Estaban perdidos. Esa es la discrepancia que tuvieron con mi padre. Eso hay que estudiarlo bastante, pero implica muchas cosas. Entonces, comienza la falsificación de los apellidos y de las 12 de la mañana la mayoría eran apellidos españoles cuando somos más pobrecitos. Por ejemplo, Alejandro Toledo Manrique. ¿Qué carajo tiene de blanco? Pedro Castillo Terrones. ¿Qué carajo tiene de blanco? Entonces, ese apellido Castillo, ese apellido Toledo, es el tatarabuelo que los bautizó, el cura que los bautizó les dio su apellido postizo. Entonces acá los apellidos están falsificados, totalmente falsificados. Eso tenemos que nosotros arreglarlo. Entonces habrá que recuperar nuestros apellidos, recuperar nuestros nombres. Eso empieza por ahí. Empieza por ahí. Entonces, obviamente, pues después de 500 años, ahora, yo soy, y me tratan como indio, porque si soy indio, por ser indio pago tributo. Por ser indio pago tributo, pero si dejo de ser indio me convierto en mestizo y llamo mi apellido Quispe y mi apellido Castillo, ya no pago tributo. Entonces había que blanquearse día a día, había que despojarse de su ser día a día. Y hemos llegado en 500 años a tal hecatombe que somos un pueblo acomplejado, totalmente acomplejado. Entonces, por eso digo, el principal sentimiento revolucionario, el primero, es la vergüenza. Hacerle sentir vergüenza a nuestro pueblo de sinvergüenza, de inepto, de inapto. Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver en el nacionalismo. Pero cuando lo hablamos, la gente entiende perfectamente. Entiende porque sienten vergüenza. Y ahí arrancamos con el adoctrinamiento. Entonces, se forma un mestizaje, ¿no? Entonces estamos viendo una república española y una república de ellos. Y me hace recordar mucho a la pirámide de Sudáfrica pre-Mandela. Estaban arriba los blancos ingleses. Pues acá también había diferencia. Acá estaban los españoles americanos, los españoles nacidos en España, y acá estaban los criollos, los españoles nacidos en Perú. Están los criollos, los españoles americanos de Vizcarra y Guzmán. Y de ahí comenzaba toda una secuencia de castas. Estaban los blancos de pura cepa, los blancos nacidos en el Perú, estaban los mestizos, estaban los indios, estaban los esclavos, los cuarterones, los tercerones, todo era de casta. Entonces hemos heredado nosotros esto, tenemos que despojarlo. Entonces cuando yo comparo la pirámide de la República de Indios, República de Españoles, cómo se va blanqueando y oscureciendo, blanqueando arriba y oscureciendo abajo, me hace recordar a la Sudáfrica pre-Mandela, donde arriba estaban los ingleses de pura cepa, de ahí seguían los afrikaners, o sea, los criollos ingleses nacidos en África. Detrás
estaban los hindúes. Porque en Sudáfrica hay mucha inmigración hindú. Es más, Mahatma Gandhi estuvo acá. Y Mahatma Gandhi, yo tengo una fotografía de Mahatma Gandhi con uniforme de soldado. ¿Ustedes saben eso? Tengo una fotografía de Mahatma Gandhi con uniforme de soldado. Peleó en las guerras de represión acá, como enfermero. Claro que sí, una guerra de represión, pero era del ejército colonial inglés contra los negros africanos. ¿Por qué? Porque en la pirámide racial sudafricana estaban los blancos europeos, los criollos blancos, los africanos, ¿no? Y acá entraban los hindús y acá los negros, pues los negros, estaban Mandela preso, y todos los negros. Entonces es una sociedad de castas igual que a la de acá. Y acá hubo una apartheid. Acá también había una apartheid y hasta ahorita hay una apartheid. Ahí entran al poco regato, pero uno de ustedes no dejan ni la puerta. A Toledo no dejaban entrar a regatas, tenían que entrar como chofer de gran carta. Entonces estamos hablando de esas cosas que pasan acá. Entonces, estamos viendo un paralelo y esto todavía no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque hay el complejo de Chor. El complejo de Chor es un capítulo acá y está explicado también acá. Ustedes lo deben saber y lo vamos a explicar en la próxima clase. Entonces, compatriotas, yo les quiero decir que hay mucho que aprender, hay mucho que discutir, hay mucho que cranear. Ya lo dije, nuestro trabajo ahorita estamos en una etapa que tenemos tiempo, hay elecciones, no va a haber tiempo. Ahorita es capacitarnos para este plan. Hay que leer, hay que pensar. He visto un compatriota con sus 7 ensayos de Mariátegui. Está bien que lo leas, es útil. Pero también hay que leer a Reyes, hay que leer a Flores Galindo, hay que leer la bibliografía no nacionalista. Economista de economía. Claro, por supuesto que sí. Entonces, tenemos bastante bibliografía. Y nuestro partido, que es el partido que va a gobernar, tiene que acabar con esto, por supuesto que sí, y tiene que haber hegemonía de esto, y recuperar nuestro orgullo, nuestra dignidad, nuestros apellidos, nuestros nombres, nuestro espíritu, nuestra alma como pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, compatriotas, gracias por haber Antes de terminar, quiero hacerles recordar que mañana tenemos una película. 7 de la noche, creo que la ubico, ¿no? 6:30, no, el socio de Dios. ¿Mañana qué película es? El socio de Dios. El socio de Dios. El socio de Dios. Entonces, 6:30 arranco, 7 de la noche. 6:30 y el miércoles viene Beja. Ya, escúchenme, compatriotas. Yo mañana estoy acá a las 6:30. Pasen las 2 porque es una buena película y la vamos a debatir, porque es parte de la educación nacionalista. Y no se olviden que el día domingo tenemos un evento. No es porque cumple un año de libertad, no es por eso, no tiene nada que ver, o algo que ver, pero mínimo, no es por eso. El 4 de enero del año 2005, 170 caceristas entraron a la prisión, y el último que salió he sido yo. He dicho que el compatriota Saúl es otra cosa, lo estamos ayudando todos, pero él es muy después. Entonces, al ser yo el último de todo este paquete, consideramos que todo el paquete ya salió recién nacional. Entonces estamos celebrando la liberación de todos los enocaceristas, de todo el cuerpo de enocaceristas que se batió en Andahuaylas, sin dejar de lado y rendir homenaje a todos los enocaceristas que estuvieron en el Andahuaylazo y que se les ordenó que rompieran el cerco y se mezclaran con la población, porque no era necesario, no era inteligente que todos vayamos presos. Porque el gobierno de Toledo nos puso una exigencia. ¡Entreguen las armas! Entonces entregamos las armas, con 180 fusiles, 180 presos. ¿Para qué 500? A nosotros 320, cápense. Eso fue. A Galindo estuvo ahí, estuvo en mi lado, yo le he dicho que se escape. Y acá hay casi todos estuvieron ahí. Yo le dije que, ¿por qué? Porque el partido tenía que seguir viviendo, tenía que seguir luchando, estamos en plena traición. Entonces, este domingo vamos a confraternizar, vamos a recordar esos momentos. Y también vamos a dar pautas sobre la inscripción. Ojalá que para el domingo ya tengamos la síntesis. Si tenemos la síntesis, tiramos trago 3 días. Doy por terminada. No, Galindo, no hay nada, ya. Dale, ya, después, ya. Muy bien, compatriotas, me acompañan con los clásicos 3 vivas. ¡Viva el democratismo! ¡Viva!